Hola a todas. Hoy empezamos una nueva unidad, la unidad 3, y vamos a hablar sobre todo de las teorías sobre la intervención en el desarrollo de los valores. ¿Bien? Vamos a empezar. Bien, dentro de las teorías explicativas, como podéis ver, tenemos las teorías biológicas, las teorías psicoanalíticas, las teorías del aprendizaje social y las cognitivas, ¿vale? Entonces, al final, en el ámbito del desarrollo de valores, se utilizan principalmente estas 4 teorías. Las teorías biológicas sostienen que algunos valores, como por ejemplo la cooperación o la contribución, el compañerismo, son hereditarios. Por su parte, las psicoanalíticas piensan o afirman que el desarrollo moral se produce pues, a medida que se desarrolla la conciencia, lo que llamábamos el superyo, y que este proceso se completa durante la infancia. Después tendríamos las teorías del aprendizaje social, que promueven la imitación de modelos que al final son reforzados de manera positiva. Y por último, las teorías cognitivas, como son Piaget y Colbert, sostienen que los valores morales se adquieren a través de experiencias y se interiorizan mediante pues la reflexión y la interpretación de estas experiencias. Empezaremos con Piaget y el desarrollo moral, que Piaget comenzó sus estudios en el área del desarrollo moral con el análisis de las reglas en los juegos sociales y la mentira en los niños. Entonces, identificó 3 tipos o 3 periodos en el desarrollo del razonamiento moral en los niños. Tenía el periodo de la moral heterónima, que es el primer periodo, y que abarca hasta los 7 u 8 años, donde los niños dependen mucho de la autoridad de los adultos y perciben las reglas como algo que es inalterable y que son muy estrictas. De hecho, durante este periodo los niños creen que todas las personas ven el mundo de la misma manera. Entonces, las cosas son buenas o malas, no hay punto intermedio. Luego tendríamos el periodo de la moral igualitaria progresiva, que es el segundo periodo, y se desarrolla entre los 8 y los 11 años y supone pues, un estadio intermedio. Y por último, la moral autónoma, que se centra entre los 11 y los 12 años y se caracteriza pues, por la interiorización de las reglas. De hecho, durante este periodo, los niños comienzan a desarrollar la capacidad de ser más permisivos en cuanto a cuestiones relacionadas con la moral y a superponer pues, su propio criterio al de las personas que se encuentran a su alrededor, que son adultas. Además, entienden que los actos también se valoran por la intención y no solamente por la consecuencia, y comprenden que al final es posible cambiar las reglas. Bien, los juicios morales, según Piaget, se pueden intervenir para fomentar el desarrollo moral del niño a través de la cooperación mutua. Entonces, aunque Piaget piensa esto, Colbert, por otro lado, amplía ese concepto de juicio moral y concluye que los niños en la primera etapa pues son más traviesos debido a que al final son más sensibles a las consecuencias de sus acciones. Entonces, si hablamos de Colbert y el desarrollo moral, Colbert, como hemos dicho, partiendo de las ideas de Piaget, desarrolla una teoría del desarrollo moral que está basada en estadios. Estos estadios son universales y siguen una secuencia que no se puede modificar, son invariables. Se producen a través de reestructuraciones cognitivas que conducen a nuevos equilibrios en la interacción del niño con su entorno. Entonces, el desarrollo moral comienza con una etapa cero en la que lo que es deseado y gusta al individuo se considera bueno. Una vez superado ese nivel, se produce el desarrollo según el esquema propuesto por Colbert. Entonces, el esquema propuesto por Colbert tiene el nivel preconvencional, ¿vale? Que es la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1 es el castigo y la obediencia heterónima, que los niños tienen un punto de vista más egocéntrico, como hemos dicho antes, no son capaces de ver que el resto de personas tienen una visión diferente a la suya y no reconocen los intereses de los demás como diferentes a los suyos. Entonces, solo consideran las consecuencias físicas de sus acciones y no la intención de la acción. Entonces, confunden la perspectiva de la autoridad con la suya propia y valoran la justicia en términos de obediencia ciega a las normas, evitando castigos y daños materiales a personas o cosas. Por lo tanto, sus objetivos para actuar correctamente no son hacerlo porque está bien, sino para evitar el castigo y el poder superior de las autoridades, que seríamos los adultos. Luego tendríamos la etapa 2, que es el propósito y el intercambio, el individualismo. El enfoque principal aquí es el individualismo concreto. En esta etapa, al final, los intereses personales se van a desvincular de los de la persona adulta, reconociendo que los individuos pues, pueden tener diferentes intereses.
Entonces se entiende que la justicia es relativa y que está ligada a los intereses de cada persona. Además, se cree que es necesario intercambiar con los demás para satisfacer los intereses propios. Luego tendríamos el nivel convencional, que son la etapa 3 y 4, ¿vale? En la etapa 3 están las expectativas, relaciones y conformidad interpersonal, lo que es la mutualidad. En ella se destaca la importancia de la empatía y la comprensión de los sentimientos y expectativas que se comparten. La justicia se define por la conformidad interpersonal, y eso quiere decir que la idea de vivir de acuerdo con las expectativas y roles sociales esperados, como por ejemplo pues ser un buen hijo, un buen amigo, un buen padre, un buen hermano. Luego tendríamos la etapa 4, que es el sistema social y la conciencia, la ley y orden, en el que el individuo adopta el punto de vista del sistema social, que establece los roles y las normas de comportamiento. Entonces se consideran las relaciones interpersonales en función de su lugar en el sistema social y se diferencia entre acuerdos y motivos interpersonales y el punto de vista de la sociedad o el grupo social de referencia, o sea, las personas de su entorno. Después tendríamos el nivel postconvencional, que abarca la etapa 5 y la etapa 6. La etapa 5 son derechos previos y contrato social, la utilidad, en el que se parte de la perspectiva de que cada individuo tiene una serie de valores y derechos que son previos a cualquier pacto social, o sea, los que te inculcan un poco en casa. Las perspectivas individuales se integran mediante pues, mecanismos formales de acuerdos, contratos, imparcialidad y procedimientos legales. Se reconoce además que existen diferentes perspectivas y se destacan las diferencias entre la perspectiva moral y la jurídica y se busca concienciarlas. Bueno, y sobre todo conciliarlas entre ellas. Y la etapa 6, que son los principios éticos universales, que es la autonomía, que se logra pues, una perspectiva moral muy significativa, de la que después derivan los acuerdos sociales. Desde una visión de la racionalidad, todo individuo racional acepta el imperativo categórico de tratar a los demás como a sí mismo, entonces no como medios para lograr cualquier ventaja, sino por ser personas en sí mismas. Bien, después tendríamos las teorías del aprendizaje social en el desarrollo moral. Entonces, hemos hablado de Piaget y ahora vamos a hablar de Bandura. De acuerdo con estas teorías, la adquisición de la moralidad ocurre a través de procesos de aprendizaje. Entonces, según Bandura, la conducta moral se desarrolla mediante la observación y el refuerzo directo. O sea, el modelado, es decir, la observación del comportamiento de los adultos, es la manera o la forma en la que se aprende un comportamiento moral. Es decir, si yo veo a mi padre tratando con respeto al resto de personas, voy a aprender ese comportamiento y se va a afianzar en mi personalidad. Una vez que se ha aprendido, los adultos deben reforzar directa o vicariamente las consecuencias de las conductas morales. Además, el niño pues, también puede aprender al observar ciertos acontecimientos y actuaciones que se producen en su entorno. De hecho, Bandura afirma que los juicios morales aumentan a través de la observación de diferentes prácticas. También nos habla del castigo, que se puede definir como un elemento motivador de la acción social y tiene como objetivo mejorar el comportamiento moral del niño. El castigo se tiene que entender como una herramienta para el beneficio del niño. O sea, es necesario recordar que el castigo tiene que ser coherente y acorde a la gravedad de la acción que ha hecho. O sea, tiene que estar equilibrado, ¿vale? Y más que castigo, sería como una consecuencia, ¿vale? Para mostrarle una consecuencia de sus acciones. O sea, con esto no lo queremos ridiculizar, desvalidar, invalidar al niño, sino mostrarle que sus acciones tienen consecuencias a modo de responsabilidades. Bien, cuando hablamos de desarrollo moral, la educación moral tiene como objetivo final, al final, que el niño sea capaz de crear sus propios criterios morales y que tienen que estar en línea con las normas que están socialmente aceptadas de una manera totalmente autónoma. Entonces, el desarrollo moral del niño comienza a partir de las experiencias y vivencias que le ofrece su entorno. Y aunque no siempre está preparado para comprender o entender totalmente las reglas sociales y morales, tienen que aceptarlas. Y de hecho es necesario tener en cuenta que a menudo se confunden las convenciones sociales con los valores morales y que en la evolución de las sociedades pues puede implicar cambios en los valores y en las normas. De hecho, entendemos valores como algo universal, el altruismo, la libertad, la generosidad, y las normas
son más específicas de cada cultura. Pues las normas de vestimenta, de conducta, la forma de saludarse, de comer, varían en función de dónde estés, o sea, de qué cultura tengas. La moralidad establece lo que se debe hacer en situaciones de conflicto, pero durante la práctica cada persona actúa de una manera diferente debido a sus propios valores personales. Entonces, la moralidad implica tres aspectos que son muy importantes o relevantes, que son los componentes emocionales, que al final influyen en nuestras emociones durante las situaciones de conflicto, los componentes conductuales, que se refieren a cómo actuamos frente a dichas situaciones, y los componentes cognitivos, que abarcan al final todo lo que pensamos y entendemos sobre un hecho en particular. El desarrollo moral en la edad infantil. A ver, se necesita facilitar el crecimiento moral del niño dándole oportunidades y experiencias que al final van a potenciar que tome sus decisiones teniendo en cuenta siempre a los demás. No quiero decir que lo hagan por los demás, pero que sí tengan en cuenta sus sentimientos y necesidades. Entonces tendríamos el desarrollo cognitivo y desarrollo moral, que en general el desarrollo moral ocurre durante la etapa escolar, porque es en este periodo cuando se experimentan diferentes situaciones sociales que le van a llevar a comprender que los demás tienen pues, unas necesidades y unos derechos propios, diferentes a lo mejor a los suyos. Después tendríamos el sentido moral y las emociones sociomorales, que a partir de los 2 años comienzan a surgir las emociones sociomorales en los niños. El sentido de la moralidad empieza a desarrollarse cuando el niño adquiere cierta conciencia de sí mismo y reconoce las diferentes emociones y expresiones como el orgullo, la vergüenza, la envidia, la confianza. La empatía, que es una habilidad que está íntimamente relacionada con el desarrollo moral y se trata de la capacidad de entender los sentimientos y las emociones de otra persona al mismo tiempo que se le transmite que comprendemos cómo se sienten. Entonces tendríamos la empatía global, la empatía egocéntrica, la empatía con los sentimientos de los demás y la empatía con la desgracia general de los demás. La empatía global se da durante el primer año de vida y el bebé, lógicamente, no distingue entre él mismo y los demás. La empatía egocéntrica, que desde el primer año, el niño es consciente de la existencia de que existen otras personas y además son seres diferentes a él y que pueden mostrar conductas sociales de consuelo. La empatía con los sentimientos de los demás, que a partir de los 2 años el niño comienza a entender mejor los diferentes sentimientos del resto de personas, y la empatía con la desgracia general de los demás, que en este nivel ya es necesario conocer a la persona para poder empatizar con sus sentimientos, ya sean alegría, dolor, tristeza, etc. La norma social y el valor moral, porque según Eliot Turiel, desde la primera infancia pues los niños pueden distinguir entre lo que se considera pues, una convención y lo que se considera una moralidad. De hecho, Turiel sostiene que una norma social es un acuerdo establecido por una sociedad, mientras que un valor moral no es algo que se acuerde en sí mismo. Y por otro lado, P.L. Harris afirma que después de realizar diversos estudios, los juicios morales de los niños van a depender mucho de su propia comprensión de las emociones. Bien, la conducta prosocial es aquella que beneficia a los demás. Entonces, el desarrollo cognitivo también es importante en el razonamiento prosocial, ya que los niños que tienen una buena comprensión de sí mismos pueden comprender mejor el sufrimiento de los demás, aunque en realidad es poco probable que renuncien a algo que es suyo, que es propio, para dárselo a otro niño. Al final es como si a nosotros quisieran obligarnos a dejar o a dar algo nuestro, tampoco querríamos. Sin embargo, está claro que las conductas prosociales aumentan a medida que los niños pues, van creciendo. Bien, tenemos varios niveles de razonamiento prosocial, ¿vale? De hecho, Eisenberg ha propuesto 5 niveles diferentes de lo que es el razonamiento prosocial, que son el nivel hedonista, en la etapa de infantil, en el que el niño pues, está muy centrado en sí mismo y solo actúa en función de su beneficio, de su propio beneficio. Luego tendríamos el nivel orientado a las necesidades, que es más en primaria, en el que el niño no siente culpa si no ayuda a otro, pero sin embargo cuando lo hace sí que piensa en las necesidades de aquella persona a la que está ayudando. Luego tendríamos el nivel orientado a la aprobación, que es en primaria secundaria, y en el niño se preocupa pues, por la aprobación social, entonces realiza acciones de manera altruista para poder conseguirla.
El cuarto nivel sería el nivel empático, que algunos niños de primaria y secundaria pues suelen tenerlo. Y en él el niño muestra empatía y se siente culpable ante sus malas acciones. Pero el último nivel, que es el fuertemente internalizado, es para algunos niños de secundaria. Y en él las acciones del niño se justifican en base a sus valores y convicciones propios, personales. Bien, ¿qué es la distribución justa de los recursos? Pues bien, en el ámbito de la moral, la justicia distributiva, se refiere al reparto justo de los recursos. Entonces, según Damon, para analizar el desarrollo moral es importante considerar las diferencias entre los contextos, los valores y las situaciones, ya que el razonamiento moral no es el mismo en todas las situaciones, va cambiando. La consistencia moral se explica a través de 3 principios, que son el principio estructural, que indica que una misma estructura de conocimiento no se aplica de la misma manera en todas las situaciones, lo que conduce pues, a que exista o se den cierta inconsistencia moral. Después, el principio de desarrollo, que sostiene que las situaciones de inconsistencia moral pues, son positivas porque permiten la modificación del razonamiento moral según cada situación. Y el principio funcional, que señala que los diferentes valores y situaciones pues, producen diferentes respuestas y razonamientos morales, lo que hace que exista pues, una inconsistencia moral más frecuente y de manera habitual. Bien, la familia, la escuela y la educación. Actualmente la educación en valores es una responsabilidad conjunta entre escuela y familia. Tanto educadores como padres tienen que entender que la mayor o la mejor forma de enseñar valores es lograr que los niños vivan en un ambiente de respeto a las normas y valores de una manera pues, coherente y sin autoritarismos. Entonces, al final va a ejercer un papel colaborador cuando la educación sea compartida entre la escuela y la familia. De hecho, todos los adultos cercanos al niño tienen o deben formar parte de esa educación. Bien, los contenidos relacionados con la moral son considerados transversales. Esto quiere decir que se desarrollan durante todo el curso escolar. Y en el proyecto educativo de centro se determinan los contenidos actitudinales pues, de las diferentes áreas, experiencias y los temas transversales que enfocan sus valores en criterios morales, como pueden ser, por ejemplo, los valores que son básicos para la vida y la convivencia en sociedad, la libertad y la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Y con relación al comportamiento moral, pues podemos hablar de 3 tipos. El primero, que es un comportamiento moral adaptado, en el que acepta las demandas usuales de la sociedad o de un grupo concreto, y además las relaciones personales e interpersonales con los demás no se dan con conflictos. Después tendríamos un comportamiento moral inadecuado, que si la respuesta es inadecuada a una situación concreta dada, pues se considera inadaptado. Y por último, un comportamiento moral disruptivo, que es cuando la respuesta supone una importante ruptura en la pauta de comportamiento de valores que son generales o están socialmente aceptados. Y en este caso pues, puede amenazar la armonía e incluso la supervivencia del grupo, aunque los integrantes no son muy conscientes de ello realmente. Bien, la intervención educativa para el desarrollo moral se lleva a cabo a través de pequeñas prácticas diarias, como por ejemplo pequeñas responsabilidades, que estas responsabilidades aumentan en complejidad pues, a medida que el niño desarrolla ciertas habilidades cognitivas, afectivas, sociales, y la interrelación educador-niño, en la que la interacción afectiva entre el educador y el niño va a permitir al niño pues, valorar positivamente las conductas que son aprobadas por el adulto y le va a proporcionar miedo o va a temer las consecuencias negativas. Bien, al final el educador tiene que ser pues, un modelo positivo para los niños y buscar modelos que sean ajenos al entorno para que los niños identifiquen y trasladen sus actitudes y comportamientos a todo lo que hacen en su día a día, a sus juegos, a sus situaciones, a sus relaciones. De hecho, en la labor educativa con niños de 0 a 6 años, el educador tiene que siempre evitar pues, desanimarse, utilizar el refuerzo negativo, utilizar castigos y sanciones, además de, por supuesto, ser siempre autoritarios o excesivamente indulgentes, ¿no? Tiene que tener un punto intermedio. Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.